Ayer tuve un diálogo con el gran imán de El Azhar de Egipto, islámico, es la figura máxima del islamismo sunita. Y pudimos hablar de Dios muy fraternalmente, porque los dos buscábamos comprendernos como hermanos. Pero nunca, y esto lo quiero subrayar, nunca tomar una actitud proselitista. Nunca. Hay algunos que dicen, no, pero el Dios de los musulmanes no es el mismo que el... Somos hijos de Abraham. Y eso nadie lo puede negar. Y por lo tanto somos hermanos, nos guste o no nos guste. Somos hermanos. Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿Usted cree que Mahatma Gandhi o Martin Luther King son menos amados por Dios que un cura y una monja? Dios ama y mira con el corazón a todos. Es quizás la única atadura que tenemos los hombres, la atadura del amor de Dios. En lo demás somos libres, incluso libres para no amarlo. Nessuno di noi è un'isola, un io autonomo e indipendente dagli altri. Possiamo costruire il futuro solo insieme, senza escludere nessuno. Come sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Nella notte dei conflitti che stiamo attraversando, ognuno di noi può essere una candela accesa che ricorda che la luce prevale sulle tenebre, non il contrario. Evidentemente que aquí estamos delante del desafío de las diferencias. Y las diferencias siempre nos dan miedo, porque nos hacen crecer. La uniformidad no nos hace crecer y por eso no nos da miedo. Las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. We're smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American dreadnoughts, the limousines, the Chevy Suburbans, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town. Y si usted me pregunta, bueno, pero deme un ejemplo de belleza simple, cotidiano, que podamos
tener para ayudar a los demás a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a la mente dos: la sonrisa y el sentido del humor.